Una semana más, aquí en Rumbo, nos encontramos con José León. Ya advertíamos a principio de estos programas, cuando comenzábamos y hablábamos de senderismo, pues que lo íbamos a tener en alguna que otra ocasión. Y es el momento, creo que es la fecha idónea para hablar de barrancos con agua. Pero esto, para hablar de ello, primero tenemos que darle la bienvenida de nuevo a nuestro invitado, a José León. Bienvenido y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y por querer mostrarnos esos rincones de Andalucía donde podemos practicar deporte, siempre con precaución, y de todo ello nos va a hablar José en estos momentos. Bueno, pues vamos a hablar de barrancos en este programa, barrancos con agua, porque también lo hay sin agua, pero como estamos en verano y hace calor, pues qué mejor que hacerlo estando frescos, ¿no? José, como en programas anteriores, no es lo mismo que el sendero, pero también hay que tener unas precauciones y unas medidas de seguridad. ¿Qué hay que tener en cuenta lo primero para empezar a hacer barrancos? Bueno, como siempre, agradezco el que me hayáis invitado para que os dé algunos apuntes sobre esta actividad en la que la fecha de verano, sin duda alguna, es un momento idóneo, ¿no?, para realizarlo, ¿no? En principio nos tendríamos que centrar un poco en lo que es el concepto de barranco, ¿no? El barranquismo o el descenso de cañones es una actividad que, como su propio nombre indica, pues se hace en la oquedad o en el cauce o en el cañón que forma un arroyo o ha formado un río con el transcurso del tiempo, ¿no? Este descenso, este tipo de descensos se hacen pues con una progresión, dependiendo del terreno, pues se hace una progresión o bien de nado, o bien utilizando técnicas de rappel con cuerdas, o bien toboganes, o bien con salto, o bien con zonas de nado, ¿no?, en badinas, donde realmente tienes que salirte de allá nadando, ¿no? Y es un deporte que sin duda alguna tiene una buena cabida dentro de, como yo digo siempre, de este lujo de espacios naturales que tenemos en Andalucía, ¿no? Hablar de seguridad en esta actividad de barranquismo pues sería hablar de todo, ¿no? Porque es una actividad en sí, por el medio en el que se desarrolla, bastante peligrosa, pero sí que es verdad que utilizando las técnicas adecuadas, el material adecuado y los conocimientos adecuados, pues no deja de ser un deporte fantásticamente maravilloso, ¿no? Y divertido. Y divertido, sin duda alguna. Bueno, empezamos, si te parece, ¿qué indumentaria tenemos que llevar a este tipo de actividad? Bueno, básicamente el material a nivel de vestimenta que se utiliza, ¿no?, si empezásemos por la parte de arriba, ¿no?, sería un casco, sin duda alguna, ¿no? Utilizamos un casco que nos va a proteger de cualquier caída de piedra o de cualquier impacto que nos podamos llevar a la hora de hacer un destrepe o de hacer un tobogán, ¿no? La parte del cuerpo va cubierta con un neopreno. Ese neopreno va a depender un poco en su grosor de la época del año en la que decidamos el barranco que vamos a hacer. Sí. Y de la sensación térmica, ¿no?, del frío, de lo frío que sea el agua, ¿no? Normalmente se hace con un equipo que cubre todo el cuerpo, ¿no? Pero si el barranco no llevase agua muy fría o fuese un barranco abierto donde entrase mucho el sol, también se puede hacer con un traje de neopreno corto, ¿no? Y los milímetros del mismo pues va a depender de lo mismo que te he dicho, ¿no?, de lo friolero que seamos, ¿no?, y de lo fría que esté el agua. Sin lugar a dudas, pues llevamos unos calcetines de neopreno y la parte del pie pues va cubierta con una bota especial de barranco, que aparte de ser hidrófuga y de repeler bastante bien el agua, pues tiene una adherencia a la piedra, a la roca, ¿no? A la roca. Imagínate que estamos hablando de un medio y de un terreno donde todo suele estar, obviamente, muy mojado y donde suele estar casi todo muy pulido por la erosión del agua, ¿no? Que el agua va haciendo, ¿no? Seguidamente tendríamos la parte de material técnico, donde vamos con un arnés. Ese arnés lleva una culera que nos permitirá
pues que los destrepes pues no le hagamos mucho daño al neopreno, y en los toboganes nos permitirá pues deslizarnos con mayor facilidad, ¿no? En el propio arnés llevaríamos ya lo que son piezas propias de descenso, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero en fin, son unos elementos mecánicos que nos permiten rapelar, ¿no? Más elementos que de equipo, cuerdas, ¿vale? Son cuerdas especiales, son cuerdas semiestáticas, son cuerdas que flotantes, que en el caso de que no se nos caigan en una poza, pues se van a quedar a flote. Son cuerdas normalmente de colores muy vivos, muy chillones, por lo mismo, ¿no? Por si caen en pozas bastante oscuras, pues que rápidamente las veamos y podamos cogerlas, ¿no? Y básicamente sería el material, guantes también, y poquito más. Creo que no se me queda así ningún elemento importante. Sí, supongo que al ser un medio de agua, pues todo lo que lleven, ¿no? Ya sea comida, ya sea, no sé, bueno, los móviles los dejamos en el coche, pero ya sea cualquier objeto así un poco más de valor, irá en un bote estanco, ¿no? Bueno, además del material que te he dicho, normalmente se lleva también una mochila, que es una mochila también que se utiliza en descenso de cañones, y tiene unos salideros de agua, de tal forma que cuando tú te sumerges en una poza o saltas a algún sitio, nada más salir se vacía rápido. Dentro de esa bolsa suele ir o un bote estanco o una bolsa estanca, y dentro de ese bote estanco y esa bolsa estanca, pues sí que llevamos un teléfono, ¿vale? Normalmente en los cañones, por el lugar geográfico en el que están, suelen estar fuera de cobertura, ¿no? Pero sí que es importante llevar teléfonos móviles en esas bolsas estancas y en esos botes estancos, ¿no? O si surgiese algún imprevisto, por lo de la seguridad que hablamos. Serio, porque en barranco ese tipo de despiste y ese tipo de accidentes, cuando sucede algo, son muy serios, y nos hace falta un teléfono. Entonces, la manera de funcionar es que una de las personas sale, avanza o sube a algún sitio donde haya un poco de cobertura y da una voz de alerta y de auxilio, ¿no? Pero bueno, lo llevamos en esas mochilas, ¿no? Y ni que decir, tiene un pequeño botiquín con lo básico, sí, para unas primeras curas. Siempre también llevamos, no lo lleva cada persona, pero sí, como mínimo, una persona del grupo siempre lleva en uno de los botes estancos, lleva un pequeño botiquín de emergencia. Supongo que lo de siempre, ¿no? Agua, frutos secos, fruta. Igual que cuando hacemos cualquier actividad en la montaña, máximo en un barranco, pues normalmente se suele tirar de eso, ¿no? De frutos secos, líquido, agua, porque aunque estemos rodeados de agua, normalmente esa agua obviamente no se bebe, ¿no? Entonces llevamos nuestra agua. Hay personas que llevan alguna bebida isotónica, algún tipo de barra, algún tipo de gel, ¿no? Pero bueno, comida muy ligerita, ¿no? Que no nos pese demasiado, porque todo lo que llevemos tenemos que cargarlo. Lo llevamos a las espaldas y estamos mientras desarrollamos la actividad, que es un descenso, ¿no? Es decir, que todo nos pesa, ¿no? Exactamente. Bueno, también hacía referencia a que dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos para hacer el barranco, tendríamos que llevar un tipo de neopreno. ¿Qué estación del año es la idónea para hacer este tipo de actividad? Barranco y descenso de cañones se hacen durante todo el año, ¿no? Hay barrancos que en época de lluvia cogen un interés más deportivo porque aumenta su caudal. Barrancos que llevan muy poca agua en verano, en invierno van muy bien de nivel, ¿vale? Por lo tanto, barrancos se hacen durante todo el año. Pero sí que es verdad y hay muchos barrancos que tienen fechas muy específicas, ¿vale? Y que fuera de esas fechas normalmente no se practican. Es peligroso. Porque pasan de ser disfrutones y a ser muy peligrosos, ¿no? Yo incluso diría letales, ¿no? Hay barrancos que realmente son letales dependiendo de la época del año en la que te puedan meter. Entonces, como siempre decimos, es importante saber qué actividad se va a desarrollar, la meteorología que va a ser y sobre todo, bueno, en este caso la profundidad que tiene el agua, ¿no? No es la profundidad, pero sí la meteorología cuenta muchísimo a la hora de hacer un barranco. No solamente la meteorología, sino que cuenta incluso la geografía propia del entorno donde está ese cañón, ¿no? Porque puede ser que estemos en un cañón con un caudal normal, pero que procedan las aguas de una cuenca, ¿vale? O de un pantano o de un embalse que está 7 kilómetros más arriba.
¿vale? Sí, Y que por despiste y por no una buena planificación de la actividad hayan soltado agua ese fin de semana que nosotros hemos elegido, o simplemente se haya producido una tormenta 6 kilómetros más arriba, donde realmente en el momento en el que estamos en el cañón hace un sol espléndido, ¿no? Claro, pero el cauce, ¿no? Línea, ¿no? Ha llovido a 6 kilómetros, donde el tiempo está malísimo, estamos bajo un sol espléndido y en cuestión de segundos nos hemos encontrado con una subida de caudal y de agua que nos ha dejado fuera de juego. De hecho, creo que es la pesadilla y el peor peligro al que se puede encontrar una persona que haga descenso de cañones, una subida de caudal de agua. ¿Y se puede planificar, como otras veces hemos dicho, hay plan A, hay plan B y hay plan C? ¿En este tipo de actividad se puede planificar plan B? O sea, ¿suele haber otras salidas que no sean por el río, o una vez que estás dentro tienes que terminarla por el río? La actividad de barranquismo es una actividad que tiene que estar muy bien planificada, ¿no? Al igual que cualquier o que casi cualquier otra actividad de montaña, hoy en día hay muy buenas topografías de todos los sitios, ¿no? Y los barrancos, igual que las cuevas, pues están topografiadas, ¿no? Significa que hay un croquis con toda la información necesaria sobre ese espacio, ¿vale? Entonces, partiendo de que tienes una previsión meteorológica acorde al día, ¿vale? Sabes cómo va a ser el tiempo, tienes esa topografía, tienes el material adecuado, lo básico y lo necesario lo tenemos ya. Creo que podemos empezar a conocer algún barranco por Andalucía. Sí que te quería preguntar, antes de meternos de lleno en estos barrancos que vamos a conocer, que van a ser 3, ya lo adelantamos, no toda Andalucía es zona de barranco, o en toda Andalucía se pueden hacer barrancos. ¿Qué tipografía hay en cada provincia para este tipo de...? Andalucía es rica en montaña por los 4 costados, ¿vale? Eso significa que en toda Andalucía tenemos la posibilidad de practicar este deporte, ¿no? Sí que es verdad es que por la geografía, por la fisonomía de las montañas, unas provincias se prestan más que otras, ¿no? Sin duda alguna, la provincia de Granada y la provincia de Málaga son, por así decirlo, en las que se encuentran el mayor número de descenso de barrancos. Ten en cuenta que, sin saber el número exacto, pero te puedo decir que por encima de los 50 barrancos en Andalucía, pondría alguna mano, algún dedo, si me equivoco. 50 barrancos como mínimo tenemos en Andalucía, y cuando 50 barrancos equipados, no 50 barrancos. Es decir, imagínate que una simple montaña puede tener un montón de barrancos, pero que tengan interés deportivo para la práctica del deporte y que estén equipados, significa que están acondicionados a nivel de anclaje para que tú puedas descenderlo, ¿vale? Como mínimo 50 tenemos en esta belleza de región en la que vivimos. Que no son pocos. Y nosotros vamos a conocer 3 de ellos. José, empezamos por el primero. ¿Dónde nos situamos? Si tú me preguntases por un barranco, por el barranco más representativo de Andalucía, sin duda alguna nos tendríamos que desplazar al Parque Natural de la Sierra de Almijara, Tejeda y Alhama, ¿no? Concretamente a Río Verde. Río Verde es un clásico en los descensos de cañones, que se encuentra muy cerca de la localidad de Otíbar, ¿vale? Es un barranco que queda definido en 3 tramos, aunque realizables son 2 de ellos. La parte inferior, ¿vale?, con un nivel de iniciación, ¿vale?, y una parte intermedia, ¿no? Esa parte intermedia tiene ya un nivel medio, ¿vale?, en cuanto a dificultad, pero sin duda alguna Río Verde es un lugar perfecto para iniciarse en ese tipo de actividades, ¿no? Aguas cristalinas, saltos, toboganes, rápeles, destrepes, nado. O sea, no le falta detalle ni le falta... No le falta ningún tipo de complemento para hacerlo divertido dentro de
de cumplir esas medidas de seguridad importantes que te he dicho, ¿no? Este tipo de actividades, en el tipo del barranco, no hablamos de distancia o de kilómetros, pero sí de tiempo. De tiempo, exacto. ¿Qué tiempo se necesita? Va a depender un poco en función del número de personas que vayamos, ¿no? A mayor grupo, ¿vale? Pues normalmente requerirá mayor tiempo, ¿no? Pero en el caso de Río Verde, el tramo inferior, que es un tramo de iniciación, como te he comentado, se pueden tardar unas 3 horitas o cosas así, ¿no? Desde que entramos en el agua, ¿vale? Cuando se habla en barranco y hablamos de tiempo, ya se habla desde el tiempo desde la cabecera. Y la cabecera no es otra cosa, sino un concepto que significa que estamos al comienzo del barranco, ¿no? Claro, porque muchas veces hay también tiempo de aproximación. Tiempo de aproximación. Hay barrancos en Andalucía que te puedes tirar 2 horas para llegar a la cabecera, ¿vale? Y hay barrancos donde dejas el coche, andas 5 minutos y ya estás en la cabecera de ese descenso, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Río Verde, la parte inferior unas 3 horas, la parte intermedia otras 3 horas y la parte integral, ¿vale? El conjunto, cuando se hace de principio a fin, se llama integral, la integral de Río Verde en este caso, y se pueden tardar unas 6 o 7 horas con un grupo dinámico, ¿vale? Con un grupo que realmente se mueva y que realmente conozca un poquito la actividad. Que nos vamos a encontrar en hemos dicho que se puede encontrar de todo, pero el terreno, bueno, Río Verde, roca, ¿te cubre el agua en algunos momentos? En Río Verde casi todo el transcurso del transcurso de la actividad transcurre con o nadando o con el agua por debajo del cuello con seguridad, ¿no? Hay tramos en los que te puedes salir, ¿no? Pero hay muchas zonas de nado, ¿no? Donde van nadando y donde los saltos son de una considerable altura, ¿no? Por lo tanto, sí, vas prácticamente en Río Verde, casi todo el tiempo vas en el agua. Bueno, pues recomendado este barranco, tanto de iniciación como cuando ya estás más experimentado para hacer todos los tramos, o sea que puedes empezar por un tramo más corto si estás iniciándote. También hay que decir que si nunca has practicado este tipo de actividad, no te puedes meter en este tipo de actividad, tienes que contratar a lo mejor quizá alguna empresa que se dedique a multiaventura, ¿no? Sí, cuando hablábamos de sendero, hablábamos de planificación, de la seguridad, ¿no? En este deporte, es decir, el factor, si prima por encima de todo la seguridad. Ten en cuenta el terreno tan hostil en el que estamos moviéndonos, ¿no? En un barranco prácticamente no hay marcha atrás. Es decir, cuando tú estás en la cabecera del primer descuelgue y tú has descendido, has hecho el primer rape y tú sacas la cuerda, ya no hay marcha atrás, ¿vale? Es decir, un poco es una ratonera, ¿no? Por eso hay que tenerlo muy claro. En un barranco tiene que estar todo muy calculado. Ya conocido este primer barranco, pasamos al segundo. José, ¿dónde nos vamos ahora? Pues si cambiásemos de provincia, pues yo me iría a la provincia de Málaga y me iría al barranco de la Buitrera o Guadalhorce y la garganta del Guadalhorce, y bueno, que es un descenso de cañones que se encuentran entre las localidades de Colmenar y Cortes de la Frontera, ¿no? En la provincia de Málaga, también dentro de un enclave natural genial, ¿no? Este barranco es considerado como está considerado como monumento natural, por lo tanto imagínate lo que podemos encontrarnos dentro de ese descenso, ¿no? Hay una parte que se llama la catedral, ¿vale? Yo calculo que tendrá como mínimo 50 metros de altura, es una bóveda. O sea, impresionante para estar allí debajo. Impresionante no, es decir, no hay palabras, que impresionante ya no me voy a otra superior a esa, ¿no? Más. Realmente maravilloso, ¿no? Tienes partes oscuras donde vas casi por cuevas, el agua también cristalina, aunque dependiendo de la época del año puede que haya alguna parte donde esté un poquitín menos limpia, ¿no? Pero realmente las formaciones que tienen de marmita y la erosión que ha hecho el agua con el paso del tiempo es un lugar, ya te digo, monumento natural y sin duda alguna la catedral de los barrancos de Andalucía es el cañón de la Buitrera. Estamos hablando de un enclave y de un cañón con buitres leonados, que si tenemos suerte podemos ver alguna nutria. Es que lo tenemos todo, naturaleza, aventura. Un enclave natural extraordinario.
Es un barranco que también, dependiendo del grupo, se puede hacer en unas 3 horas desde la cabecera. La aproximación es un poquito dura, ¿vale? Es una aproximación, pero muy bonita, porque vas por el margen de un río y por una zona frondosa, de bosque, y la verdad es que es muy... O sea que aunque vayamos andando, al tener vegetación, se te hace un poco más fresco, ¿no? Entre el Este río. barranco en concreto, la aproximación es durita, ¿vale? Porque tiene una loma, Sí. antes de llegar a la cabecera, que nos exigirá durante media horita de subir y portear todo el material, ¿no? Pero deseando llegar al agua y refrescarnos y meternos en esa, como te he dicho, en ese monumento natural que está en Cortes de la Frontera, en la provincia. ¿El tiempo aproximado de...? Unas 3 horitas. 3 horitas en un grupo normal, te hablo de un grupo de 5 personas. En 3 horitas podemos salir. Además es un sitio muy bonito porque cuando tú sales de ese descenso de barranco, ¿no?, vienes a parar a una playa natural de aguas cristalinas, turquesa. ¿Y formación física que debe tener alguien importante? ¿No lo es? Para la práctica del deporte de esta práctica del descenso de cañones es importante, no hace falta tener una forma física, ¿no?, pero sí estar en forma física, ¿no? Obviamente en función de tu forma física pues elegirás un nivel, un barranco o un cañón, un nivel adaptado a tus capacidades, ¿no? Pero un mínimo de forma física sí es necesario. Claro, porque hay que rapelar, en todos los que vamos a tocar hoy hay que rapelar, ¿no? Hay que rapelar. Prácticamente el 99% de los barrancos vas a tener que coger cuerdas y bajarte de ellas, ¿no? Y después tienes una progresión donde tienes que destrepar, como te he dicho, hay algún sitio igual donde tienes que saltar, entonces físicamente tienes que estar un poquito, ¿no? Pero te puedo asegurar de que a lo largo de todos estos años, los que voy practicando también este deporte de vez en cuando, porque me aporta mucho para realmente lo que me gusta, que son las expediciones, y a la hora de moverme en terrenos diferentes, te puedo asegurar que tenemos amigos y conocidos que vienen con nosotros, y nos llevamos a los pequeños, nos llevamos al más mayor que tiene 70 años, y no hay problema. En principio edad, hablando de un niño de 7 o 8 añitos, tenemos familias y amigos con los que hacemos descenso de cañones. O sea que si la formación física es adecuada, no hay problema. José, pasamos al último barranco que vamos a tocar en el día de hoy. Pues el último barranco, para el último barranco yo me iría a la provincia de Jaén, y concretamente a un barranco que se llama La Bolera o Guadalentín, y es un barranco, como te he comentado, que está en la provincia de Jaén. Es una mezcla de la Garganta de Cádiz y de las Buitreras, ¿no? Maravilloso también, de agua cristalina. En verano suele llevar muy poquita agua, ¿no? El agua que recoge este barranco viene de una presa, por lo cual hay que estar también pendiente de cuando abren. Si se suelta agua, si no se suelta, ¿no? Pero bueno, es un barranco también de unas 3-4 horitas, dependiendo del grupo, y de unas formaciones únicas. Es decir, es que realmente yo, no sé, yo hablo de mí, ¿no? Quizás la paisajística más bonita que me encuentro en la naturaleza quizás sea la que me encuentre dentro de los barrancos y de los descensos de cañones, ¿no? Pero porque se junta un poco todo, ¿no? Se junta agua, vegetación... Se junta una roca caliza, pulida por el agua, que va cogiendo un carácter y un color o anaranjado o blanco, corriéndole aguas claras dentro de una vegetación, porque imagínate, estás en el lugar donde no falta el agua, y con los colores grises de la roca. Los paisajes y la fotografía que tiene dentro de un descenso de cañones es realmente única. Bueno, incluso lo comentaba con amigos que de haber hecho ruta o de haber ido por ahí a hacer ruta y de sacar fotografías, realmente la fotografía no es capaz de captar todo lo que allí encuentras. Es que es muy diferente el verlo y estar allí que cuando echas la foto y dices, no es lo que yo estoy viendo. En naturaleza nunca. Así que animamos a la gente que realmente lo vea en vivo y en persona. Vaya y ande y se meta en estos sitios y cuente con personal técnico. Estas cosas, este deporte concretamente es necesario, sí o sí. Es decir, no es una recomendación, es una obligación, ¿no? El que haga este deporte con gente que realmente tenga un nivel técnico adecuado.
bien, hay clubs de montaña que lo hacen, hay clubs de espeleología, porque es un deporte que está muy de la mano con la espeleología. Hay clubs que solamente hacen descenso de cañones, hay empresas que también lo hacen, ¿no? Hay personal cualificado que tiene los conocimientos idóneos y que está a la altura para que puedan acompañar a... Pero es mejor hacerlo con seguridad que luego tener un susto que nunca es agradable. Te repito, Fátima, en este deporte, en esta actividad, no se pueden tener sustos, porque no hay marcha atrás, y cuando sucede un accidente en un descenso de cañones es muy complicado, porque dar la voz de alerta es muy complicado, es muy difícil, porque tienes que salir a un sitio donde haya cobertura. Si no hay cobertura tienes que tener una persona que termine el barranco, pero ahora una persona como termina solo el barranco, ¿qué hace? Que se lleva todo el material y deja lo otro. ¿Qué hace? Deja al compañero, es decir, muy complicado. Es mejor hacerlo siempre con seguridad, con este tipo de empresas que se dedican a eso, o con personas que realmente están cualificadas para hacerlo y que tienen el equipo que hemos dicho fundamental. Eso hace falta, conocimiento, equipo y nivel técnico, que sepas interpretar una topografía, un organigrama de cómo está equipado, y que vayas con gente que tenga ya rodaje y que sepa montar cuerdas y cómo recuperarlas, en fin, la parte técnica, ¿no? Y ya, bueno, para finalizar, pues siempre recordar que en la naturaleza, que la tratemos bien, ¿no? Lo de siempre se dice, si vamos... Eso es que ya, yo entiendo que tenemos que repetirlo porque las nuevas generaciones pues igual no han escuchado tanto estos mensajes, ¿no? Pero es que nosotros tenemos que no solamente dejar a los que vengan esto como nos lo encontramos, ¿no? Sino que tenemos que dejárselo mejor y tenemos que cuidar y no arrojar basura, no dejar... Es decir, cualquier actividad que haces en la montaña, lo mismo que te llevas, te lo traes de vuelta. Es más, pesa menos, por lo tanto no hay excusa. Claro, digo, si te has llevado lata de conserva, para atrás vienen vacías. No hay excusa. Es decir, la montaña tenemos que dejarla limpia porque es el mejor activo que le podemos dejar a la gente que viene detrás nuestra. Pues dicho esto, habiendo repasado estos 3 barrancos que, como repito, animamos a que lo practiquen, te despedimos un día más. Esperamos verte más por nuestro programa hablando de otro tipo de actividades porque se pueden desarrollar muchísimas. Están ahí pendientes las ferratas, están ahí pendientes espeleología. Ya iremos poco a poco en esos ratitos que pasas por aquí por Estepa. Y para otros temas no podéis contar conmigo, pero para temas de montaña siempre estoy para cuando necesitéis alguna ayuda o por lo menos alguna opinión de estos años que llevo de... Y además un placer tenerte con nosotros siempre. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a vosotros.